Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Durante muchos años nos enseñaron a pensar en la salud y el peso corporal como si el cuerpo fuera una simple calculadora. Una lógica aparentemente incuestionable nos repetía que todo dependía de cuántas calorías entraban y cuántas salían, que si una persona subía de peso era porque comía demasiado, y si no lograba adelgazar era porque no se movía lo suficiente. Esa idea, repetida durante décadas, se volvió una verdad incuestionable para millones de personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, especialmente después de los 45 años, muchos empiezan a notar que esa ecuación deja de funcionar como prometía. Se come menos, se intenta hacer más ejercicio, se pone voluntad, disciplina y sacrificio, y aún así el cuerpo parece no responder. Esto no ocurre por falta de esfuerzo ni por debilidad personal. Ocurre porque el cuerpo humano no funciona como una calculadora, sino como un sistema biológico profundamente inteligente, regulado por señales internas que deciden qué hacer con la energía mucho antes de que nosotros seamos conscientes de ello. El verdadero lenguaje del cuerpo no son las calorías, sino las hormonas. Las hormonas son mensajeros químicos que actúan como instrucciones internas. No aportan energía por sí mismas, pero deciden si esa energía se almacena, se libera o se quema. Son ellas las que determinan si el cuerpo entra en modo de ahorro o en modo de uso. Pensar que el peso depende solo de comer menos es como creer que una ciudad funciona solo por la cantidad de autos que circulan, ignorando los semáforos, las señales y los controles de tráfico. Cuando esas señales están desajustadas, el caos aparece aunque haya buenas intenciones. A partir de cierta edad, el cuerpo se vuelve especialmente sensible a estas señales. Ya no responde igual que a los 20 años, porque ha acumulado experiencias metabólicas, hábitos repetidos y adaptaciones internas. Por eso, comprender cómo funcionan las hormonas deja de ser un lujo intelectual y se convierte en una herramienta fundamental para recuperar la salud, la energía y la claridad mental. En este punto es importante entender que no todas las hormonas cumplen la misma función. Algunas se activan cuando hay abundancia y otras cuando hay escasez. Algunas están diseñadas para guardar energía y otras para liberarla cuando hace falta. Existen 4 hormonas principales que entran en acción cuando el cuerpo necesita generar energía real a partir de sus propias reservas. Estas hormonas no se activan cuando se come constantemente ni cuando el cuerpo recibe alimento de forma continua. Se activan cuando el organismo entiende que debe recurrir a lo que ya tiene almacenado. Son hormonas que favorecen la quema de grasa y la disponibilidad de energía interna. Sin embargo, antes de comprender cómo funcionan estas hormonas quemagrasas, es imprescindible entender a las dos que gobiernan el equilibrio del azúcar en la sangre, porque ese equilibrio es el punto de partida de todo el proceso metabólico. El cuerpo humano mantiene el nivel de azúcar en la sangre dentro de un rango muy estrecho porque salirse de ese rango resulta peligroso. Cuando comemos, especialmente alimentos ricos en azúcares o almidones, ese nivel sube. Para evitar daños, el cuerpo libera una hormona cuya función principal es bajar ese azúcar y llevarla hacia el interior de las células. Allí se utiliza o se almacena para más adelante. Esta hormona es una señal de abundancia. Le dice al cuerpo que hay comida disponible y que puede permitirse guardar energía. El problema surge cuando esta señal se mantiene activa todo el tiempo, día tras día, sin pausas. En ese escenario, el cuerpo nunca recibe el mensaje contrario, el mensaje que indica que es momento de usar las reservas. Existe otra hormona, producida en el mismo lugar del cuerpo, cuya función es exactamente opuesta. Esta hormona aparece cuando no comemos y el azúcar en sangre comienza a descender. Su tarea es liberar energía almacenada, obtener combustible desde las reservas y mantener estable el funcionamiento del organismo. Es una señal de uso, no de almacenamiento. Ambas hormonas trabajan como un interruptor perfectamente coordinado. Una guarda, la otra libera. El equilibrio entre ambas es lo que permite que el cuerpo funcione con flexibilidad metabólica. El problema del estilo de vida moderno es que ese interruptor queda atascado en una sola posición. Comer con demasiada frecuencia,
Picar constantemente o basar la alimentación en productos ultraprocesados mantiene activada de forma casi permanente la señal de almacenamiento. Con el tiempo, las células se saturan, dejan de responder correctamente y el cuerpo entra en un estado de confusión metabólica. No se trata de comer mucho o poco, sino de no permitir nunca que el cuerpo acceda a sus propias reservas. Aquí comienza a revelarse una verdad incómoda, pero liberadora. El aumento de peso y la dificultad para perderlo no son un problema de falta de voluntad, son el resultado de señales hormonales mal sincronizadas. Entender esto cambia por completo la relación con la comida, con el cuerpo y con la salud. A partir de aquí, todo el enfoque deja de ser castigo y se convierte en comprensión. Cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo en modo almacenamiento, no solo se acumula grasa, también se pierde la capacidad de acceder a ella. Es como tener una despensa llena, pero la puerta siempre cerrada. En este punto entran en escena las hormonas que muchas personas desconocen, pero que cumplen un papel decisivo cuando el cuerpo necesita energía interna. Estas hormonas no se activan por comer menos durante un día ni por hacer ejercicio de forma aislada. Se activan cuando el cuerpo recibe una señal clara y sostenida de que debe cambiar de estrategia, dejar de depender del alimento constante y empezar a utilizar sus reservas. La primera de estas hormonas es la que actúa como liberadora principal de energía almacenada. Su función es elevar el azúcar en sangre cuando no estamos comiendo, no mediante el consumo de nuevos alimentos, sino recurriendo a las reservas internas. Esta hormona le dice al hígado que libere combustible, que transforme lo almacenado en energía disponible y que mantenga el funcionamiento estable del organismo. No es una hormona agresiva ni de emergencia, sino una señal de equilibrio. Su presencia indica que el cuerpo sabe adaptarse a la ausencia temporal de comida sin entrar en pánico. Junto a ella aparece otra hormona mucho más conocida, aunque rara vez comprendida en su totalidad. Es la hormona que se libera en situaciones de urgencia, la que acelera el pulso, agudiza los sentidos y prepara al cuerpo para la acción. Su fama suele asociarse únicamente al estrés, pero su función original es generar energía de forma inmediata. Cuando se activa, no discrimina, toma energía de donde sea necesario, ya sea de reservas de carbohidratos o de grasa corporal. Es rápida, intensa y de corta duración. En el contexto adecuado, lejos de ser perjudicial, es una herramienta poderosa para movilizar combustible interno. Existe también una hormona de acción más lenta, relacionada con el estrés prolongado y la adaptación a situaciones sostenidas. Esta hormona tiene mala reputación porque cuando permanece elevada durante mucho tiempo puede generar efectos negativos. Sin embargo, su función principal no es dañar, sino asegurar que el cuerpo tenga acceso a glucosa cuando lo necesita. Durante periodos sin comida, esta hormona ayuda a mantener estable el nivel de azúcar en sangre. El problema no es su existencia, sino su permanencia crónica, algo que ocurre cuando el cuerpo vive en tensión constante y nunca entra en estados reales de descanso metabólico. Aquí es donde aparece una de las hormonas más subestimadas y al mismo tiempo más protectoras del organismo. Es una hormona que no solo favorece la quema de grasa, sino que protege la masa muscular y promueve la reparación interna. Esta hormona aumenta de forma natural cuando el cuerpo deja de recibir alimento durante un tiempo suficiente. Su función es clara. Si el cuerpo va a utilizar reservas, debe hacerlo de manera inteligente, preservando los tejidos valiosos y utilizando la grasa como fuente principal de energía. Esta hormona actúa como un guardián, asegurando que el proceso de adaptación no se convierta en destrucción. Lo interesante es que estas hormonas, que elevan el azúcar en sangre de forma controlada, suelen ser vistas como algo negativo. Se las llama contrarreguladoras, como si solo existieran para oponerse a una hormona principal. Sin embargo, esa forma de nombrarlas revela un sesgo cultural profundo. Durante décadas, la preocupación central ha sido bajar el azúcar en sangre, almacenar energía y evitar su uso. Pero desde una perspectiva evolutiva, la mayor parte de la historia humana transcurrió en estados donde el cuerpo debía recurrir en sus reservas. Estas hormonas no son enemigas, son mecanismos de supervivencia que nos permitieron adaptarnos a la escasez. Cuando el cuerpo entra en un periodo sin comida, la hormona de almacenamiento comienza a descender de forma natural. No desaparece, simplemente deja de dominar el escenario.
A medida que baja, las otras hormonas encuentran espacio para actuar. El azúcar en sangre se estabiliza, no porque se esté comiendo, sino porque el cuerpo sabe producirla internamente cuando hace falta. Este punto es clave para entender por qué no es necesario comer constantemente para mantener energía. El cuerpo tiene múltiples vías para hacerlo, siempre que se le permita activarlas. En este contexto aparece una preocupación frecuente, especialmente después de los 45 años. El miedo a perder músculo, a debilitarse o a dañar el cuerpo por no comer con frecuencia. Este temor no surge de la nada. Está alimentado por la idea de que sin comida constante el cuerpo se devora a sí mismo. Pero esa visión ignora el papel protector de la hormona del crecimiento y la capacidad del organismo para cambiar de combustible. Al inicio de un periodo sin comida, puede haber una ligera incomodidad, incluso hambre, pero con el tiempo el cuerpo aprende a usar grasa y reduce la necesidad de recurrir a la proteína muscular. El hambre, por su parte, no es un enemigo fijo, ni una señal de peligro inmediato. Existe una hormona específica que se libera siguiendo patrones habituales. Aparece a las horas en las que solemos comer, no necesariamente porque el cuerpo esté en crisis, sino porque ha aprendido una rutina. Cuando esa señal no se atiende de inmediato, tiende a disminuir. No desaparece para siempre, pero deja de ser constante. Con el tiempo, el cuerpo aprende nuevos ritmos y el hambre se vuelve más clara, más honesta y menos impulsiva. Todo este proceso tiene un efecto profundo sobre la sensibilidad del cuerpo a sus propias señales. A medida que disminuye la hormona de almacenamiento, las células comienzan a responder mejor. La comunicación interna mejora. El cuerpo deja de estar saturado y recupera la capacidad de autorregularse. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero cuando sucede, marca un antes y un después en la relación con la energía, el peso y la salud. A medida que el cuerpo recupera esa capacidad de autorregularse, ocurre algo que muchas personas no esperan. La energía deja de depender exclusivamente de la comida reciente. Ya no hay picos bruscos seguidos de caídas repentinas. En su lugar, aparece una sensación de estabilidad, de claridad mental y de resistencia sostenida. Esto sucede porque el organismo ha dejado de vivir únicamente del combustible inmediato y ha aprendido a alternar entre diferentes fuentes de energía según la necesidad del momento. Esta flexibilidad metabólica es una de las grandes pérdidas del estilo de vida moderno y al mismo tiempo una de las grandes ganancias cuando se recupera. Durante este proceso es normal que surjan dudas, especialmente relacionadas con el estrés y con ciertas hormonas que suelen asociarse con efectos negativos. Se dice con frecuencia que dejar de comer durante periodos prolongados eleva el estrés del cuerpo y puede resultar perjudicial. Esta afirmación contiene una parte de verdad, pero está incompleta. Lo que realmente importa no es si una hormona sube, sino cuánto tiempo permanece elevada y en qué contexto lo hace. El cuerpo está diseñado para tolerar aumentos temporales de estrés cuando estos tienen un propósito adaptativo. De hecho, muchas de las mejoras fisiológicas ocurren precisamente gracias a estas respuestas transitorias. Cuando el cuerpo deja de recibir alimento, necesita garantizar que el cerebro y los órganos vitales sigan funcionando. Para ello, activa mecanismos que aseguran un suministro constante de energía. En una primera fase, puede recurrir a la producción interna de glucosa. Sin embargo, este estado no se mantiene indefinidamente. A medida que el organismo cambia su fuente principal de combustible hacia la grasa, la necesidad de producir glucosa en exceso disminuye. En ese punto, las hormonas relacionadas con el estrés comienzan a normalizarse. No desaparecen, pero dejan de dominar el escenario metabólico. Al mismo tiempo, la hormona encargada de proteger los músculos y promover la reparación interna continúa aumentando. Este detalle es crucial, sobre todo después de los 45 años, cuando la preservación de la masa muscular se vuelve una prioridad para la salud y la autonomía. Lejos de debilitar el cuerpo, este proceso puede favorecer una composición corporal más eficiente, donde la grasa se reduce y los tejidos funcionales se conservan. No se trata de privación, sino de adaptación inteligente. Otro aspecto fundamental de este cambio tiene que ver con la relación con el hambre. Durante años, muchas personas han vivido con una sensación constante de apetito, incluso poco tiempo después de haber comido. Esto no es una señal de necesidad real, sino de desajuste hormonal. Cuando el cuerpo está saturado y las señales de saciedad no se escuchan correctamente, el hambre se vuelve confusa y persistente. Al mejorar la sensibilidad interna, estas señales comienzan a aclararse.
El hambre aparece cuando corresponde y se disipa cuando se satisface, sin dominar la mente ni el comportamiento. Este reajuste hormonal tiene efectos que van mucho más allá del peso corporal. A medida que el cuerpo responde mejor a sus propias señales, disminuye la carga sobre el sistema metabólico. Esto se traduce en una reducción del riesgo de múltiples enfermedades asociadas al envejecimiento. La resistencia a la insulina, uno de los factores más importantes en el desarrollo de problemas crónicos, comienza a revertirse. Con ello se reducen las probabilidades de alteraciones cardiovasculares, problemas de presión arterial y deterioro cognitivo. Además, el cuerpo entra en un estado más eficiente de mantenimiento y reparación. Los procesos internos de limpieza celular, renovación y defensa inmunológica se ven favorecidos cuando el organismo no está constantemente ocupado procesando alimentos. Este efecto no es inmediato ni mágico, pero se acumula con el tiempo, reforzando la salud a largo plazo. Es una inversión silenciosa que se construye día a día. Llegados a este punto, resulta evidente que la salud no depende únicamente de lo que se come, sino también de cuándo se come y de cuánto espacio se le da al cuerpo para utilizar lo que ya tiene. Recuperar estos ritmos no significa volver al pasado ni adoptar extremos, sino entender que el cuerpo necesita alternancia, pausas y señales claras. La abundancia constante no es natural para nuestros sistemas biológicos y paradójicamente es en la pausa donde muchas veces se encuentra el equilibrio. Este conocimiento no busca imponer reglas rígidas ni generar miedo. Al contrario, ofrece una explicación lógica y respetuosa de por qué tantas personas sienten que su cuerpo ya no responde como antes. Comprender estos procesos devuelve el control, no desde la exigencia, sino desde la conciencia. Y esa conciencia es el primer paso hacia una relación más sana y sostenible con el propio cuerpo. Comprender cómo funciona el cuerpo a este nivel cambia algo más que el metabolismo. Cambia la manera en que una persona se observa a sí misma. Durante años, muchos adultos han cargado con la idea de que su dificultad para mantener la salud era una falla personal, una falta de constancia o de fuerza de voluntad. Sin embargo, cuando se entiende que el cuerpo responde a señales internas y no a castigos externos, esa culpa comienza a disolverse. Lo que antes parecía un enemigo se revela como un sistema que solo estaba respondiendo a los mensajes que recibía de forma constante. A partir de los 45 años, el cuerpo no necesita más presión, necesita mejor información. Necesita señales claras, tiempos adecuados y un entorno que le permita hacer aquello para lo que fue diseñado. No está roto, no está dañado, simplemente está adaptado a los hábitos que ha sostenido durante años. Y lo más importante es que esa adaptación puede cambiar. El cuerpo conserva una capacidad extraordinaria de ajuste incluso en etapas donde muchos creen que ya es tarde. Cuando se permite que las hormonas vuelvan a cumplir su función natural, la quema de grasa deja de ser una batalla y se convierte en una consecuencia. La energía deja de fluctuar de forma caótica y se vuelve más estable. El hambre deja de ser una voz constante y se transforma en una señal clara. La mente se despeja, el cuerpo responde y la relación con la comida se vuelve más consciente, no por restricción, sino por entendimiento. Este conocimiento no pretende ofrecer soluciones rápidas ni promesas irreales. Lo que ofrece es algo mucho más valioso, ofrece criterio, ofrece una base sólida para tomar decisiones informadas, para escuchar al cuerpo con más atención y para dejar de luchar contra procesos que en realidad están diseñados para protegernos. La salud no se construye a través del miedo, sino a través de la comprensión. Cada pequeño cambio que respeta estos principios envía un mensaje distinto al cuerpo, un mensaje de confianza, de coherencia y de equilibrio. Y cuando el cuerpo recibe ese mensaje de forma consistente, responde, no siempre de inmediato, pero sí de manera profunda y duradera. Ese es el tipo de cambio que no solo se ve en el espejo, sino que se siente en la energía diaria, en la claridad mental y en la calidad de vida. Si este contenido te ayudó a mirar tu salud desde una perspectiva diferente, más amable y más lógica, considera quedarte en este espacio. Aquí seguimos explorando cómo funciona realmente el cuerpo, sin extremos, sin culpas y sin simplificaciones engañosas.
Suscribirte es una forma de seguir aprendiendo, de seguir afinando tu comprensión y de tomar decisiones cada vez más conscientes para tu bienestar a largo plazo. Tu cuerpo tiene mucho que decir. Aprender a escucharlo puede ser uno de los pasos más importantes que des a partir de hoy.